de seguridad ciudadana. La pena de muerte es importante, es una forma disuasiva, permanente y constante para que la delincuencia no cometa actos aberrantes contra un ciudadano. Te ven por la calle, te atacan, te matan y al final no pasa nada porque el Poder Judicial está contaminado, podrido, obsoleto, lleno de inmundicia y moral corrupción. Agarran un delincuente de la policía y a los 5, 8 meses lo están sacando con una supuesta libertad condicional porque hay abogados que se expresan en esta clase de juegos. Es una pena, eso nunca va a cambiar. La corrupción es un cáncer incurable que no tiene cura. Gracias. Ok, bien, amigo, muy amable, muchas gracias. 2 de la mañana, hora exacta. Nos vamos a la pausa. Al volver vamos a regresar con lo último de nuestra conversación con el general Barrantes porque el tiempo ya nos gana. Nos vamos a la pausa, regresamos. Bien, continuamos aquí en La Voz de los Pueblos conversando con el general Wilson Barrantes. Hablábamos sobre la pena de muerte, general. A ver, permítame decirle lo siguiente. En Estados Unidos, en donde se aplica la pena de muerte, se ha comprobado, no solo ahí, sino en otros países en donde también se aplica, que la pena de muerte no ha logrado disminuir la delincuencia, los robos, las violaciones, en fin, los casos para los que se aplica. No ha logrado disminuir. La gente piensa que aplicando la pena de muerte las violaciones van a parar, los secuestros, los robos van a disminuir, y esto no es así. No, coincidimos que en eso coincidimos. Fíjese usted, todo empieza por el problema educativo. Definitivamente, si un país que no tiene una educación desde niño a respetar al prójimo, a respetar al amigo, al ciudadano, a la familia, a los padres, a las instituciones, al profesor, a la escuela, al policía, si no engendramos ese tipo de educación, por supuesto que vamos a tener criminales, porque hay gente que vive al margen del orden. Definitivamente que eso es así. Y la solución de mediano y largo plazo es esa, empezar a hacer educación. Pero nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Pero el Estado tampoco es vengador, no, general. El es Estado reparador. No puede, pero no reparas quitándole la vida a alguien. No reparo quitándole la vida a alguien, pero reparo la conciencia de la población y de la familia que ha visto violada a una niña de 3 años, a un bebé de 2 meses. Tenemos que corregir. ¿Qué le puede reparar en la conciencia si a la niña nada no restituye? No restituye. Exacto. No, pero por supuesto que no. Es más, puede ser hasta contraproducente. Se ha dicho, se ha comentado mucho que en caso, por ejemplo, se aplique la pena de muerte para violadores, ¿no? Lo que puede suceder en muchos casos es que sencillamente la familia no denuncie, porque muchas de las agresiones son de la propia familia. Pero por supuesto, pero se da el caso que sí denuncia. Hoy en día yo he visto varios casos que son de conocimiento público, que la madre denuncia al primo, denuncia al esposo, denuncia al abuelo, denuncia. Mire, tenemos que aprender a hacer respetar los derechos, porque si nosotros no educamos a las madres, no educamos a los abuelos, si no educamos, nosotros vamos a tener estas consecuencias. Entonces, este es un tema que pasa por un proceso educativo. Yo entiendo que eso es así, por eso yo estoy diciendo, en no más de 3 años, diría yo, imponer la pena de muerte inmediata. Y por supuesto, a los menores de edad, como he dicho, que es lo más importante, que hoy día el sicariato y la extorsión es utilizando menores de edad y mujeres. Básicamente. ¿Por qué básicamente para usted? Porque no son pasibles de penas. Y por supuesto les enseñan la violencia, tienen escuelas populares en donde les enseñan a asesinar, a cobrar, y porque no les va a pasar nada. Y ese chico vive en un albergue y posteriormente se va a su casa. Y las cárceles actualmente, en general, son son universidades de la delincuencia. Entonces entran ahí, entra un jovencito que robó de pronto algo menor, termina saliendo más avesado, sale más peligroso. Supuesto, tiene que haber una reforma penitenciaria, pues ahí. ¿Cómo ha pensado usted Pero por sobre supuesto, la reforma mire, penitenciaria? en algún momento, en algún momento se mencionó que podría yo irme al INPE, ¿ya? En algún momento, el 2011. Y una de las cosas que hice fue contactarme con aquellos que habían estado en los penales en la calidad de taitas o administraban el penal, y me sorprendí. ¿A qué le llaman taita? Era dentro del penal, dentro del pabellón. Ajá. El que responde por el pabellón por años, se impone la fuerza y la ley, es un... O sea, el más antiguo en el pabellón. El más antiguo, el más macho, el más bravo del pabellón. Más bravo, ya. Tomaba contacto con ellos y ¿sabe por qué ocurre todo eso? Porque no hay autoridad, porque todo es corrupción. O sea, la comida es manejada por este señor y por lo tanto
para que él se mantenga, la propia autoridad le sostiene que él se reserve determinada cantidad de raciones. El otro le reserva al alcaide, al jefe del penal. ¿Y qué iba a hacer usted? Pero por supuesto que hay que hacer, hay que corregir y hay que vigilar que se le entreguen los alimentos a la persona. ¿Cómo iba a corregir eso? Es decir, hay corrupción dentro del INPE. Pero es el control, pues. Eso es lo que yo vengo a sostener, el control. Primero, por ejemplo, hay que darle la autoridad al sistema penitenciario. Lurigancho, ¿quién lo maneja? Es una indefinición. Está manejándolo al interior, el INPE, y al exterior, al interior más externo lo maneja la Policía Nacional. Entonces no puede haber, dice la Biblia, que no puede tener un esclavo dos amos o una mujer dos maridos. Pues y en este caso, la corrupción tiene dos maridos, uno que es el INPE y el otro que es el policía ya. Entonces, lamentablemente, es un terreno fértil para que todo esto pase. Pero ¿no cree que en casos como eso, ¿no? Una institución que se supone debe ser una institución que regenera, reeduca para que estos cristianos, estas personas se reinserten en la sociedad, más bien nos termina volviendo más peligrosos? Entonces, hay malos elementos y buenos elementos dentro del INPE. Me refiero a los encargados de administrar los INPE. Entonces, sacarlos a todos es por eso. La ley del INPE recién le ha dado un escalafón al INPE. Fíjese, ¿cuántos años han pasado? Todo el siglo XX no había escalafón en el INPE. O sea, usted hoy día era jefe del penal y mañana volvía a ser el celador de la puerta de entrada, porque no había un escalafón. Eso atenta contra la institucionalidad de las organizaciones penitenciarias y en cualquier lugar del mundo no es así. El problema es siguiente, mire, general. Cuando se hacen requisas, en fin, se revisa adentro, se encuentra que estos presos tienen celulares, tienen todos estos aparatos tecnológicos y que incluso muchas de las extorsiones se manejan desde el interior del penal, claro, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Han instalado bloqueadores de celulares, sí, de señal. Ya. Entonces, estos bloqueadores sencillamente no funcionan. Pero no funcionan porque el principal bloqueo, que debe ser el bloqueo humano, falla. Y falla porque hay malos elementos dentro del INPE. Claro, pues, porque eso algunos oyentes, cuando hemos tratado ese tema aquí, han dicho, bueno, ¿saben qué? Hay que hacer lo que hicieron en Singapur, por ejemplo, ¿no? Sí, hay modelos, Georgia, Singapur. Entonces, a todos... No importa que justos paguen por pecador, no, todos afuera, gente nueva. ¿Eso haría usted? Mire, yo le voy a decir, lo primero que hay que hacer, si estos modelos vamos a decir, de control de la información o de los celulares no funciona, pongamos los sistemas de interceptación afuera y dejémoslo que hable, pues. Vamos a ver a dónde va y quiénes son los que están manejando, y a los que vuelven a cometer delito estando en el penal, que el Código Penal les doble la pena, porque acá no hay sumatoria de penas. Entonces acá tenemos una ley muy flexible. O sea, yo voy por 8 años y si me reducen la pena salvo a los 3, pero si cometo un delito y la extorsión como lo vienen haciendo, no pasa nada. Por eso nosotros decimos que el cambio judicial que se tiene que hacer en el Código Penal es que a esa gente que comete delitos se le sume la pena, como es en Estados Unidos. Hay gente que es condenada a 500 años, a 300 años. Ya, esa es una forma. Ahora, se tiene que hacer la reforma penitenciaria a efectos de que no todos los que tengan que ser condenados vayan al penal. Por ejemplo, ¿qué hacen los presidentes regionales yéndose al penal si están en un proceso investigatorio? Saturamos el penal. ¿Por qué no le ponemos su grillete electrónico y lo dejamos en su casa? O las autoridades que han sido detenidas, ponerle su grillete electrónico y tenerlos. Cuando son condenados, recién que vayan al otro lado. Y en esas condiciones tenemos qué cantidad de personas que están en procesos en los penales y que al contrario, al llegar allá se convierten en siervos, empleados, sirvientes de los llamados taitas o los que administran el penal. Esta mafia interna. Dentro entonces, del penal. Eso lo generamos el propio Estado. Entonces, si no hacemos esa reforma, por supuesto que lo saben, los administradores del penal lo saben. Correcto, vamos a recibir llamadas. 2 de la mañana, 13 minutos, 2:13, esto es Radio Exitosa, La Voz de los Pueblos. Tenemos participación de los oyentes, 251-9422, 467-4499. Adelante, buenos días. Buenos días, señor Felipe, para opinar. Vea, muchos hablamos de la pena de muerte, y la pena de muerte no soluciona nada. En el mundo entero se ha visto que no soluciona nada. ¿Por qué no soluciona acá en el Perú? Porque tenemos un poder judicial corrupto. Y ya le dije bien claro que escuche la nación y el general. No solamente aumentarle la pena al delincuente, sino a cambiar la ley penal y aumentarle
la pena de cárcel a los delincuentes, pero a los fiscales, jueces, también pena de cárcel para ellos, 60, 70 años, a ver si se dejan coimear en la vida, no van a perder su libertad, pero eso sin beneficio. Y a los que delinquen, a los delincuentes, la pena, ¿cómo se puede decir? Es que la cadena perpetua. Cadena perpetua para ellos. Ok, amigo, muchas gracias. 2 de la mañana, 15 minutos. Otra comunicación, adelante. Aló. Sí. ¿Me escucha? Buenos días, señor. Fuerte y claro se le escucha. Adelante. Ya. Mire, yo presenté un proyecto interesante, pero parece que de un lado importante donde la solución es recontra fácil. Incluye la pena de muerte, por supuesto. Pero sobre todo, hay que ser general, que escuche bien eso, la participación de todos, o sea, crear el servicio civil obligatorio organizado por en todo el Perú. Pero la pena de muerte es un derecho fundamental, por si acaso, digamos, bien categorizado, sino que no sé qué pasa con la sociedad que no entiende. Ok. Bien, señor, muy amable, muchas gracias. Tenemos más llamadas, 2 de la mañana, 15 minutos, 2:15. Tenemos más participaciones de los oyentes aquí en La Voz de los Pueblos. Adelante. Aló, sí. Sí, como le decía, pues la pena de muerte es un derecho fundamental. Y lo puedo demostrar, inclusive está en la misma Biblia de Dios. Y no sé por qué nos opacamos. Hay tantas cosas que estamos aceptando y nos está degenerando más. Estamos en una sodomización de toda la sociedad, ya no se cree en nadie. La única solución es crear el servicio civil obligatorio, que no cuesta nada, se requiere menos policía, que se desaparezcan las cárceles para poder, digamos, ahí conservar la dignidad del ser humano y crear otros sistemas que no sean como las cárceles que tenemos ahora. ¿Ya? Correcto. Bien, amigo, muy amable, muchas gracias. Gracias por su participación. 2 de la mañana, 16 minutos. Bueno, hay opiniones encontradas sobre este tema. No, definitivamente, pero lo importante es la sugerencia que plantea. Nosotros estamos yéndonos contra el que comete el delito. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos contra los que administran el delito y contra los que juzgan el delito? No vamos contra ellos. Entonces, es razonable la inquietud del oyente y en ese sentido es motivo de que esto sea escuchado. Fíjese, ya se le ha pagado adecuadamente bien a los jueces y fiscales, como para poder administrar bien, y sin embargo, se notan casos que hasta por un celular lo meten 8 años. Alguien, claro. Y a otros por $500,000 o no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, eso genera una situación de desazón en la sociedad y de protesta y de indignación. Entonces, sí, todo tiene que ser a través de una política coherente. Pues, o sea, no es solamente que meto preso y se acabó el asunto, o que fusilo la pena de muerte, tampoco, eso no es así. Este es un tema sistémico. Si el Estado peruano, en todas sus políticas educativas, políticas judiciales, de salud, tanto salud, digamos, fisiológica como la salud mental, no atendemos la solución de los problemas, porque si hay alguien que tiene problemas de desórdenes mentales en la niñez o en la adolescencia, ya tiene que estar sujeto a un tratamiento, pero lo dejamos pues libre, y ahí vienen los problemas, ¿no? Bien, 2 de la mañana, 18 minutos, 2:18, usted está en la sintonía de Radio Exitosa, de La Voz de los Pueblos. Recuerde, Exitosa en Lima, 95.5 de la frecuencia modulada, y en internet también a través de nuestra página web. General, el general Edwin Donaire se está lanzando para presidente regional en Ayacucho, ¿no? También de su misma familia militar. Sí. Es un patriota también como usted. Mire, yo tengo mis discrepancias enormes con la posición ética y moral de él, ¿no? No la comparto. Ética y moral. Sí, porque fíjese usted, a mí me causó muy buena impresión cuando en un video se vio que este señor decía que iba a mandar a los chilenos que entraban en bolsas plásticas. ¿Por qué le causó buena impresión? Buena impresión porque con ello consideraba que ahí se estaba gestando el germen de patriotismo de un hombre que manejaba las instituciones militares. Pero y podía... ¿Patriotismo es sacar a los chilenos en bolsas? A los que iban a delinquir en el Estado peruano a través del espionaje, etcétera. Ajá. Sin embargo, después de esa declaración que le causó problemas al Estado, porque justo se
Esa declaración apareció en el momento que se celebraba la sesión del Asia-Pacífico acá en el Perú, y por supuesto que la presidenta Bachelet se encontraba presente, y por supuesto que tuvo un encontrón con el presidente García. Y para salvar su pellejo, este caballerito le escribe una carta pidiéndole casi perdón a Cheire. Eso, francamente, para mí fue lo más abominable que he podido ver de un hombre de las armas. Porque si él, dicho erróneamente o favorablemente, ya fue dicho, debió morir en su ley. Pero no pedir perdón. No pedir perdón, pues en una carta. Pero es general es Cheire. humanos No, equivocarse. claro, solo Dios y los idiotas no se equivocan, ¿no? Pero cuando fue graciosa su interpretación y todo el mundo la aplaudió, él no decía nada. Pero cuando ya generó un problema internacional y político, pidió perdón en una carta. Y después a los dos... Se acobardó, según usted. Según yo, le faltó hormonas para sostener su posición. Y entonces ese es un punto. Y bueno, pero pues, ¿por qué otra razón dice que no comparte su ética, su moral? Su ética, porque hay doble moral en su discurso. Por un lado, habla de honradez y moralidad, y por otro lado, tiene una acusación fiscal de 10 años por el tráfico de combustible. Entonces, debe Donaire primero aclarar su situación. Aclarar su situación antes de hacer actividad política. ¿Ya? Aunque yo también sostengo que las hostias no gobiernan. Los querubines ni los ángeles están en el cielo, ¿no? Pero de todas maneras lo que debe mostrar es una conducta que sea consecuente con el llamado a la patria que él hace, ¿no? Con el llamado a la patria. Hay generales que usted, digamos, sí rescataría, los mencionaría, diría, estos son ejemplares, patriotas auténticos. Bueno, he conocido a lo largo de mi carrera oficiales, capitanes, comandantes, generales, suboficiales y sargentos, patriotas, yo he conocido actos patrióticos que se han dado. Mire, las páginas de la guerra interna están llenas de actos de patriotismo, actos heroicos. Claro, le preguntaba por algunos en especial, nombres de generales, porque quería también mencionarle, ¿no? El presidente Ollantumala es también egresado de su misma institución. Pero su gesta, su actitud patriótica la vamos a juzgar al término de su periodo, porque hay muchas cosas que no conocemos. Lo que conocemos. ¿Pero ya lo traicionó como patriota o no? Bueno, como patriota, mencioné el caso de cuando fueron al Triángulo Terrestre, una marcha que para llegar al Triángulo Terrestre liderado por él, él protestó porque se le impidió llegar. Protestó todo. En campaña, el presidente intentó llegar. Y en campaña, no solamente él, sus congresistas. Y sin embargo, después el ministro ha ido a impedir. Entonces, esas incoherencias a mí me causan desazón. Y por supuesto que hay que decirlas, y eso, si él nos está escuchando, que reflexione, pues, porque por encima de todo tiene que ser un giro de amor a la patria. Vamos a escuchar a los oyentes. Radio Exitosa, 2 de la mañana, 22 minutos. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Señor, quería opinar sobre el tema de la pena de muerte. Sí, adelante. Yo creo que no es necesario, ¿no? Sino ahorita lo que debería hacerse es, en vez de estar gastando en bloqueadores de celulares que no funcionan, ¿no sería mejor hacer la cárcel de allá donde no entra la línea telefónica en Yanamayo, en la altura? Sobre los 4.000 metros, sobre el nivel del mar, donde no hay señal. ¿Cuánto dinero se ahorraría el gobierno en bloqueadores, no? Una buena idea. ¿Cuántos presos hay que están... Nosotros con nuestros impuestos... Pero no se puede, maestro. ¿Sabe por qué? Porque por los derechos humanos. Sí, pues justamente es eso. Y mire, ¿y cuántos presos dándole comer con nuestros impuestos? Matan a nuestros familiares, matan a la gente, violan a los niños, y encima tenemos que darle casa, comida, tenemos que mantenerlo ahí. Sí, ¿por qué mejor no lo hacen trabajar, no se lo llevan a reforestar la selva? Tanta depredación que hay ahorita. ¿Por qué tenemos que produzcan dándole de comer? ¿Dándole de comer para qué? Para que asesinen y maten a nuestra familia, a nuestra gente. O sea, los mantenemos. Es una muy buena lógica. Amigo, muy amable, muchas gracias. Tenemos otra comunicación, tenemos otra llamada. Radio Exitosa, adelante. Buenos días. Sí, adelante, señor. Bastante tiempo que llamo. Mi tema siempre radica en que nosotros tenemos que tener una nueva constitución bien ordenada, bien hecha, bien recta, para así
sujetarnos. Yo creo que la pena de muerte no debe estar dentro de una Carta Magna, dentro de una Constitución. También la Constitución debe estar estructurada de tal manera que no nos que no nos incite, digamos, a tener conflictos con los vecinos. Ya eso ya debe dejarse. Ya yo tengo 76 años y toda la vida escucho la guerra de digamos, los chilenos que quieren hacernos la guerra, nosotros allá, los aparatos, o sea, los aviones, los tanques y todos esos quedan obsoletos, hay que renovarlos. Un señor dijo de que para un tanque hay un misil, para un avión también hay un misil, pero para un misil también hay un misil, y eso se llama Guerra de las Galaxias. Yo creo de que tanto Chile como Perú deben hacer constitución donde no exista lo que tiene Chile, el canon de la minería, creo, para armar su poderío. Correcto. Y creo que no, señor. Bien, muy amable, amigo. Gracias por su llamada. 2:25, tenemos todavía minutos para recibir una participación más, una llamada más aquí en La Voz de los Pueblos, 2 de la mañana, 25 minutos. Adelante. Aló, buenos días. Buenas noches. Sí. Una pregunta para el general. Sí, adelante. ¿Aló? Se le fue la... no, ahí está en la línea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se fue nuestro amigo? No, acá estoy. Sí, a ver, adelante, lo escuchamos. Una pregunta para el general. ¿Qué opinan de la Constitución del 93? Y se dice de que Chile nos ganó la guerra limpiamente y por lo tanto se le pertenecen los dos departamentos, los dos ciudades, Arica y Tarapacá, le pertenecen a Chile. Pero ¿qué pasó? Alsacia y Lorena se hizo la guerra antes de la guerra del Pacífico y fue devuelto a sus países a quienes lo quitaron, y eso que nos explica el general. Muchas gracias, hasta luego. Bien, gracias a usted. 2:26, general. Bueno, ahí hay varios puntos. Efectivamente, yo estoy pidiendo para que los países se reconcilien como se reconcilió Europa, el punto de partida fue la devolución de los territorios conquistados por las armas. Eso es punto fundamental. Y con esa situación, Alsacia y Lorena regresó al seno de Francia, y en fin, varios territorios, provincias, etcétera, que regresaron a sus estados originales. Y ese es el punto de partida para la reconciliación, ¿no? El otro tema que habla de que la guerra, debe haber una constitución en ambos países que diga que no van a hacer guerra. Oiga, ese es un engañamuchacho, pues. Y hay que decirlo con crudeza, no sin ánimo de tratar de no coincidimos con usted, ¿no? Claro. Fíjese, la violencia es inherente a la naturaleza humana. La guerra es inherente, permanente a la naturaleza de los estados. Siempre vamos a estar en un estado permanente de paz armada. Eso que digan que no, eso es mentira. La historia nos lo está demostrando, lo que pasa en Irán, Irak, en el nuevo Estado Islámico que se ha formado, el famoso la ISIS. Violencia es inherente, el diálogo lo es también. No, por supuesto, pero claro, lo que estoy diciendo yo es que para que nosotros podamos entrar a un diálogo con Chile, nos sentamos, devuélveme primero Arica y Tarapacá y ahí hablamos. ¿Listo? Entonces, eso es la única forma de que podemos nosotros conversar de paz tranquila. Pero eso es una utopía, es una quimera, eso no va a existir en ningún lugar del mundo. No hay un solo Estado. Miren, los países del Asia-Pacífico, cada uno tiene una fuerza armada tipo tan capaz de doblarnos a lo que tiene Chile o Brasil. O sea que eso es un cuento chino y necesariamente tenemos que proteger nuestros intereses nacionales, proteger nuestra riqueza, proteger nuestra población, y tenemos que hacerlo. Solamente tenemos que balancear, entrar a un círculo vicioso del armamentismo, entrar a un círculo virtuoso estratégico de defensa, y eso lo hacen los que sabemos, los que hemos estudiado para eso. Se necesita comprar lo que corresponde a un país, y que yo sé que estamos en ese camino. Yo he escuchado a varias gente que dice, no, Chile no.
tranquilícense, que el Perú está en camino a convertirse en un Estado que va a ser capaz de defenderse estratégicamente. General, y no pasará 5 años que ya lo estemos en ese nivel. General, nos ha ganado el tiempo, 2 de la mañana, 29 minutos. Antes de despedirnos, ¿qué le parece a usted esa propuesta, ¿no?, de este oyente, ¿no? Las cárceles en altura. Eso implica desafiliarnos de la Corte Interamericana, de Derechos Humanos. El Pacto de San José pues nos vincula al tema de los derechos humanos, pero los derechos humanos, la pregunta es, ¿nos ha convenido tener los derechos humanos? Esta adhesión a esta carta nos ha dado la solución a los problemas? No. Ecuador, ¿usted es partidario de...? No, yo soy partidario de resolver nuestros problemas como lo hace Estados Unidos. Estados Unidos está suscrito está adherido con reservas al Pacto de San José de Costa Rica. No está, no respeta, no es que no respete. Aplica la pena de muerte y nadie se escandaliza. Y aparte de eso, es un país que tiene autonomía y autoridad para hacer, tiene dignidad como Estado, nadie le impone nada, él lo hace. Equivocadamente o no, lo hace. Claro, yo parto es soberano en sus decisiones. Con este tema hemos perdido soberanía. Y por esa razón es que yo creo que el Estado peruano debe elegir lo que más le corresponde. Okay. General, ¿y qué planes tiene usted para el futuro? ¿Está pensando lanzar? ¿Debe usted animarse pues, en la entrada a la política? Claro, voy a seguir escuchando su tema de emprendedores a efectos de ver qué cosa nos falta. ¿Quiere emprender usted en la política? No, maestro, estamos diciendo, ya que usted me está insinuando que lo haga, ¿por qué no? Si somos seres políticos... Tiene que entrar usted, lo que pasa es que, mire, todo el mundo habla, opina, comenta, todos son expertos, maestro. Cuando uno está en la tribuna, uno es técnico. Después de la guerra todos son generales. Pero nosotros, usted tiene que entrar, nosotros hemos tomado acciones consecuentes con nuestro discurso. Usted ya se ha lanzado anteriormente. No, por supuesto, hemos hecho unos intentos. Nosotros intentamos formar nuestro partido. Y en la hora 11 fuimos invitados para formar parte de un partido que se llama Ajuste, Justicia, Tecnología y Ecología. Con Pinazo. ¿Y usted fue pero qué pasó? Plancha? No, claro, estábamos en la plancha, pero ¿qué pasó cuando usted lo lideró Pinazo? Entonces usted... No tanto como lo lideró, porque mire, nosotros sabíamos las limitaciones enormes que tenía este pobre hombre, pero para nosotros era una oportunidad de poder llegar y aportar lo que conocemos nosotros en manejo del Estado y en los cambios políticos que pretendíamos imponer. ¿Lo convenció Pinazo? ¿Se dejó persuadir usted? No nos dejamos persuadir, nos dejamos utilizar, que fue otra cosa. Esto reconoce, se dejó utilizar. Se dejó utilizar para un fin supremo que era llegar al Congreso, pero cuando vimos que había un manejo vinculado al narcotráfico, nosotros renunciamos. No, pues, maestro, usted tiene que, si usted cree en sus ideas, tiene que ir, pues, no equivocado, tiene que luchar por ellas. La mejor fórmula es formar su propio partido. Bueno, ¿lo va a hacer o no? ¿Lo está haciendo o no? Lo vamos a hacer. Ojalá que en el tiempo menos esperado. ¿Le gustaría ser presidente a usted? Pero por supuesto. Si ¿O llegar primero al Congreso? No. El objetivo máximo es llegar a aportar lo mejor que uno sabe en provecho del país. Pero como dicen los políticos, si la ciudadanía lo pide, con todo gusto iré a la... Ya habla usted como político. Ok, general, muchas gracias. Gracias a usted, muy bien. Un gusto haber conversado con usted. Bien, hemos hablado con el general Wilson Barrantes Mendoza, general de brigada, consultor en temas de seguridad y defensa, analista político, un tema muy amplio el que hemos desarrollado. Hemos hablado en realidad de diversos temas, ¿no?